Unidades de presión, temperatura y volumen. Punto 1. La lectura del barómetro indica 715 milímetros de mercurio. Calcular la presión correspondiente en atmósferas, libras sobre pulgada cuadrado, que es lo mismo que PSI, milibares y kilopascales. Antes de realizar los cálculos tenemos que tener en cuenta cuáles son las equivalencias que vamos a utilizar. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Una atmósfera también equivale a 14,7 libras sobre pulgada cuadrada o PSI, como dijimos anteriormente. Una atmósfera también equivale a 1013 milibares y una atmósfera equivale a 101,325 kilopascales. Ahora vamos a ver cómo vamos a trabajar con esta información. Centremos la atención en este lugar donde tenemos nuestra primera equivalencia. Teniendo en cuenta estos valores, nosotros vamos a poder formar dos fracciones. Esta es la primera, en donde atmósfera está en el numerador y milímetros de mercurio está en el denominador. Y la fracción inversa, en donde tenemos atmósfera en el denominador y milímetros de mercurio en el numerador. Tengamos en cuenta estas fracciones, ya veremos cuándo las vamos a utilizar y dependiendo de cada situación si nos conviene utilizar la primera o la segunda. De manera similar, trabajamos con la segunda equivalencia. Podemos armar dos fracciones poniendo en el numerador las atmósferas y en el denominador los PSI, o al revés. Y así también hacemos con las siguientes. Tenemos la otra equivalencia, la primera fracción y su inversa, y lo mismo con la última equivalencia. Armamos la primera fracción y su fracción inversa. Y ahora vamos a hacer los cálculos utilizando esto que acabamos de aprender. Tenemos de nuevo la consigna, la lectura del barómetro indica 715 milímetros de mercurio. Calcular la presión correspondiente. Aclaración. Cuando nos dicen la lectura del barómetro nos están diciendo que en el barómetro, que es un instrumento que nos sirve para medir la presión, se tomó la medida de 715 milímetros de mercurio, porque el barómetro me arroja la presión expresada en esta unidad, milímetros de mercurio. Bien, entonces vamos al primero, en donde nos dicen que expresemos esos 715 milímetros de mercurio en atmósfera. Escribimos los 715 que nos piden, ¿sí? Y a continuación una fracción. Notemos que esta fracción es la primera de la primera equivalencia que vimos. Aquí tenemos de nuevo el cuadrito de la primera equivalencia, ¿sí? Tenemos que elegir una de estas dos fracciones para multiplicar al valor que queremos convertir. En este caso nos conviene elegir la primera fracción para hacer esta multiplicación. Notemos que la fracción está en este lugar, es la misma. ¿Por qué tomamos esa fracción? Porque si multiplicamos al número que queremos convertir por la fracción indicada, que es esta, se podrán simplificar las unidades, ya que al ser una multiplicación de fracciones, la multiplicación se realiza de manera cruzada. Por lo tanto, milímetro de mercurio con milímetro de mercurio se pueden simplificar. ¿Y qué unidad nos queda? Atmósfera. Esa unidad será la unidad del resultado. ¿Y por qué nos interesa que en el resultado tengamos atmósfera? Porque es lo que la consigna nos pide, que expresemos 715 milímetros de mercurio en atmósfera. Entonces nosotros al multiplicar este valor por la primera fracción logramos simplificar milímetros de mercurio y nos queda atmósfera. Entonces multiplicamos 715 por 1 sobre 760 y obtenemos 0,9408 atmósferas. Y ya tenemos la respuesta de lo que nos solicitaban. Vamos al inciso B. Nos piden que expresemos los 715 milímetros de mercurio que medimos con el barómetro en PSI o libras sobre pulgada cuadrada. En los cuadritos no tenemos una equivalencia que nos permitan, no tenemos una equivalencia
entre milímetros de mercurio y PSI. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a convertir primero los milímetros de mercurio en atmósfera, tal cual como hicimos anteriormente. Tomamos los 715, nos fijamos en la tablita, cuál es la fracción que me conviene poner en este lugar para que se simplifiquen los milímetros de mercurio y nos queden las atmósferas. Una vez que trabajamos hasta acá, ya tenemos seguro que el resultado de acá nos dará en atmósfera. Y luego, a esas atmósferas tenemos que convertirlas en libras sobre pulgada cuadrada. Para lo cual, tomamos el cuadrito del inicio que me relaciona atmósfera con libras sobre pulgada cuadrada y tengo acá sus dos fracciones. Notemos que el objetivo es eliminar estas atmósferas. Por lo tanto, elegimos la fracción que tiene atmósfera en el denominador y esta fracción la ubicamos en este lugar. ¿Para qué? Para que las atmósferas se simplifiquen entre sí y el resultado sea PSI o lo que es lo mismo, libras sobre pulgada cuadrada. Multiplicamos todo, 715 por 1 sobre 760 y ese resultado por 14,7 sobre 1 y el resultado es 13,82 PSI porque es la única unidad que no se simplificó y quedó en el numerador. También podríamos poner 13,82 libras sobre pulgada elevada al cuadrado. Vamos al siguiente, milibares. Tampoco tenemos una equivalencia entre milímetros de mercurio y milibares, razón por la cual a los 715 nuevamente lo convertimos en atmósfera, como tomamos la equivalencia entre milímetros de mercurio y atmósfera, elegimos la fracción conveniente para que los milímetros de mercurio se simplifiquen entre sí y nos queden atmósfera. Luego, lo que hacemos es tomar la equivalencia de los cuadritos que teníamos al principio que me relacionan atmósferas con milibares y elegir una de las dos fracciones de manera tal de que las atmósferas se simplifiquen. Como aquí tenemos la atmósfera en el numerador, elegimos la fracción que tiene la atmósfera en el denominador para que se pueda simplificar. Hacemos todo el cálculo y notemos que la unidad que nos quedó es milibar, por lo tanto, esa será la unidad del resultado. Multiplicamos 715 por 1 sobre 760 por 1013 sobre 1 o simplemente 1013 porque el 1 abajo no tiene sentido y el resultado es 952,44 milibar porque es la única unidad que nos quedó. Último inciso, tenemos que convertir en kilopascales los 715 milímetros de mercurio. Nuevamente, no hay una equivalencia directa entre kilopascales y milímetros de mercurio, por lo cual optamos por convertir primero a los 715 en atmósfera usando la equivalencia que habíamos visto en los incisos anteriores para que se simplifique milímetro de mercurio con milímetro de mercurio y nos quede atmósfera. Luego vemos cuál es la equivalencia entre atmósfera y kilopascales, que está acá, y tomamos la fracción que me permita simplificar atmósfera. Entonces pongo en este lugar esta fracción, ya que de esa manera las atmósferas están cruzadas y se pueden simplificar. Atmósfera se va con atmósfera y la única unidad que nos quedó fue kilopascal. Multiplicamos 715 por 1 sobre 760 por 101,325 y obtenemos 95,29 kilopascales porque es la única unidad que quedó en la cuenta. Notemos que dije 715 por 1 sobre 760 por 101,325 kilopascales solamente y no dije sobre 1 porque podemos directamente obviar este 1 y hacer la multiplicación. Podemos obviar el 1 cuando está en el denominador, pero no cuando está en el numerador. Cuando está en el numerador sí o sí lo tenemos que escribir. Punto 2.
expresa las presiones siguientes en atmósfera. 28 milímetros de mercurio, 6.000 centímetros de mercurio, 795 torr y 5 kilopascales. Bien, aquí tenemos el desarrollo de la actividad. Inciso A, 28 milímetros de mercurio debemos convertir o expresar en atmósfera. Escribimos aquí el número que queremos convertir. Como queremos pasar o expresar esta cantidad en atmósfera, tenemos que buscar una equivalencia entre milímetros de mercurio y atmósfera, que es la que tenemos acá. Tenemos las dos fracciones posibles y elegimos aquella que me permita simplificar milímetros de mercurio, que sería la primera. Entonces, ubicamos esto en este lugar. Simplificamos milímetro de mercurio con milímetro de mercurio y nos queda atmósfera únicamente. Hacemos el cálculo 28 por 1 sobre 760 y obtenemos 0,0368 atmósferas porque es la unidad que nos quedó después de la simplificación. Inciso B. 6.000 centímetros de mercurio debemos convertir en atmósfera. Anteriormente trabajamos con la equivalencia de que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Si nosotros convertimos milímetros en centímetros, nos quedaría 76. O sea que es lo mismo 760 milímetros que 76 centímetros. Esto se hace corriendo la coma de manera práctica. Tenemos milímetros, centímetros, ponemos la coma acá, ya no escribimos el 0 y nos queda 76. Entonces, ya tenemos una equivalencia con la cual vamos a trabajar. Una atmósfera, 76 centímetros de mercurio. Planteamos las dos fracciones posibles y elegimos la que nos permita simplificar aquello que queremos eliminar, que son los centímetros de mercurio. Por lo tanto, elegiremos esta fracción para realizar la multiplicación. Se va a centímetros de mercurio con centímetros de mercurio y multiplicamos 6.000 por 1 sobre 76, lo que nos da 78,95 atmósfera porque fue la unidad que no se simplificó, la única que quedó. C, 795 torricelli, o torr directamente. Un torr es igual a 1 milímetro de mercurio. Numéricamente, prácticamente es lo mismo. Entonces, anteriormente dijimos que una atmósfera son 76 centímetros de mercurio o 760 milímetros. Como un torr es 1 milímetro de mercurio, podemos concluir entonces que una atmósfera también debe ser 760 torr, ¿sí? O 760 milímetros de mercurio. Con este razonamiento ya podemos escribir las dos fracciones posibles para esta equivalencia y tenemos que elegir una de ellas para convertir estos torr en atmósfera. Como queremos simplificar torr, nos conviene poner esta fracción en este lugar porque si ponemos esta, no se van a simplificar las unidades que queremos, ya que las necesitamos cruzadas. Si tuviésemos torr acá arriba, no se pueden simplificar. Simplificamos torr con torr y multiplicamos 795 con 1 sobre 760, obteniendo 1,046 atmósfera porque fue la unidad que nos quedó y lo que nos pedía la consigna. Inciso D. 5 kilopascales necesitamos convertir a atmósfera. Tenemos que una atmósfera es 101,325 kilopascales. Planteamos las dos fracciones y elegimos la que tenga kilopascales abajo para que pueda simplificarse. Simplificamos la unidad correspondiente, multiplicamos 5 por 1 sobre 101,325 y el resultado es 0,0493 atmósfera, que es la unidad que nos quedó y a lo que queríamos llegar.
Punto 3. Expresar en Kelvin las siguientes temperaturas. 32 grados centígrados, 250 grados centígrados, menos 18 grados centígrados, menos 250 Fahrenheit y 25 grados Fahrenheit. Las fórmulas que vamos a utilizar para convertir las temperaturas. Si queremos convertir de Celsius a Kelvin, hacemos esto. Ubicamos la temperatura en centígrados, le sumamos 273 y el resultado estará en Kelvin. Si despejamos grados centígrados de acá, el 273 debería pasar restando para el otro lado y me queda esta fórmula, que es para hacer el paso inverso. Ya no de Celsius a Kelvin, sino de Kelvin a Celsius. Si tenemos la temperatura en Kelvin, ponemos ese número en este lugar y restamos 273. O sea que esta fórmula se obtuvo despejando centígrados de esta otra. Si tenemos grados centígrados o Celsius y queremos convertir a Fahrenheit, utilizamos esta fórmula. Por otro lado, si queremos hacer el paso inverso, o sea, pasar de Fahrenheit a Celsius, usamos esta otra. De manera similar a la fórmula anterior, esta se puede obtener a partir de esta, despejando grados centígrados de esta fórmula, que en este video no lo haremos, pero tenés que tener presente que una se obtiene de la otra. Una fórmula se obtiene de la inversa. Vamos a ver una fórmula que se obtiene también a partir de otras dos. Vamos a suponer que queremos convertir de Fahrenheit a Kelvin directamente. Y esa fórmula no está en las anteriores. Lo primero que vamos a tener que hacer entonces para pasar de Fahrenheit a Kelvin, no podemos hacerlo de manera directa, sino que primero a los Fahrenheit lo vamos a tener que transformar en grados centígrados y a ese resultado convertirlos a Kelvin. Entonces vamos a tener en cuenta las fórmulas que involucran a estas temperaturas. Kelvin dijimos que es grados centígrados más 273. Pero si a los centígrados los queremos... si a los centígrados estos los obtenemos a partir de un dato en Fahrenheit, tenemos que tomar la fórmula que me permite convertir de Fahrenheit a centígrados, o sea esta. Decir centígrado es lo mismo que decir todo esto. Razón por la cual podemos ubicar toda esa fórmula en este lugar. Entonces el 273 baja y en lugar de centígrados ponemos toda la expresión anterior. Noten que es la misma expresión. Para no tener que hacer varios cálculos y tener que ir de grado Fahrenheit a grados centígrados y de ahí a Kelvin, hacemos todo de una sola vez de manera integrada. Vamos con los ejercicios. Expresar en Kelvin, nos dice. Tenemos 32 grados centígrados, usamos la fórmula que nos permite convertir centígrados en Kelvin, sustituimos los centígrados por 32, hacemos la suma y obtenemos 305 Kelvin, que sería la respuesta. Vamos con uno similar, B, 250 grados centígrados en Kelvin, por lo tanto sustituimos 250 en este lugar, en la misma fórmula, en la fórmula anterior. Nos queda de esta manera centígrados como 250, el 273 baja, hacemos la suma y así obtenemos el resultado en Kelvin. 523 Kelvin vendría a ser equivalente a 250 grados centígrados. Punto C, 18 grados centígrados en Kelvin. Procedemos de igual manera, escribimos la fórmula, sustituimos el menos 18 en centígrados, quedándonos de esta manera. Hacemos la cuenta, menos 18 más 273 nos da 255 Kelvin, que sería la respuesta. Inciso D, menos 50 Fahrenheit a Kelvin. Y aquí utilizamos la última fórmula que explicamos. Estos Fahrenheit primero los convertimos en centígrados, ¿sí? Y luego a ese resultado, al agregarle 273, ya tendríamos ese valor en Kelvin. Lo que hacemos es poner el menos 50 en este lugar. Nos queda así. 32 baja, 5 novenos baja y 273 baja. Decir 5 novenos es lo mismo que multiplicar todo esto por 5 y al resultado dividirlo entre 9. El 273 está en este lugar. Hacemos la cuenta, menos 50 menos 32 es menos 82.
Ese resultado lo multiplicamos por 5 y a ese resultado lo dividimos entre 9. El número obtenido de esta cuenta es sumado con 273. Se realiza la suma y así obtenemos 227 Kelvin, que sería la respuesta a este inciso. Punto número 4. Expresar en grados centígrados las siguientes temperaturas. A, 273 Kelvin, B, 156 Kelvin, C, 67 Fahrenheit, grados Fahrenheit y D, 22 grados Fahrenheit. Todo tenemos que expresar en grados centígrados. Vamos con la primera. 273 Kelvin tenemos que expresar en grados centígrados. Vamos a utilizar la fórmula en donde tenemos despejada la variable Kelvin, pero nosotros necesitamos centígrados. Esto para que podamos practicar el despeje y para que entendamos que a partir de una fórmula podemos obtener no necesariamente la variable que está despejada, sino cualquier otra variable presente en este caso grados centígrados. Entonces tenemos la fórmula. Sustituimos 273 en Kelvin y nos queda de esta manera. Baja grados centígrados y baja 273. Como queremos conocer grados centígrados, debemos pasar el 273 restando hacia la izquierda. 273 baja este 273, el otro 273 pasa restando y nos queda grados centígrados en esta posición. Hacemos la resta, 273 menos 273, que nos da 0. Y esa es la respuesta, 0 grados centígrados. Inciso B. Tenemos Kelvin nuevamente y vamos a utilizar de nuevo la fórmula anterior. Sustituimos 156 en K, porque es el dato que tenemos. Nos queda de esta manera. K está en este lugar, grados centígrados aquí y 273 se mantuvo en la posición original. Como queremos grados centígrados, debemos despejar esto, para lo cual 273 pasa restando hacia la izquierda, el 156 bajó. Tenemos entonces acá una resta, grados centígrados baja, restamos y obtenemos menos 117 grados centígrados, que es lo que buscábamos. Notemos que tanto en el inciso A como en el inciso B podríamos haber utilizado directamente la fórmula despejada, grados centígrados igual a Kelvin menos 273 y los resultados serían los mismos, sino que quería que puedas observar que se puede realizar despejando de la fórmula anterior. Vamos al inciso C. 67 grados Fahrenheit debemos expresarlos en grados centígrados. Teníamos la fórmula en el inciso anterior para hacer esta conversión, que es esta. Lo que vamos a hacer es sustituir el 67 en grados Fahrenheit. De esta manera, nos queda así. Ahora, el 5 está en este lugar, el 9 está en este lugar, todo bajó, lo único que cambió fue grados Fahrenheit. Lo primero que tenemos que hacer es restar 67 con 32. Ese resultado nos da 35. Multiplicamos 5 por 35 y el resultado lo dividimos entre 9 y obtenemos 19,74. También podríamos hacer 5 novenos por el resultado de la resta, que es 35, y nos dará también 19,4 grados centígrados. Inciso D. Tenemos nuevamente Fahrenheit para expresar en grados centígrados, por lo tanto utilizamos la misma fórmula que en el inciso anterior. Sustituimos 22 en Fahrenheit, ¿sí? Todo lo demás baja, 5 novenos está en este lugar, Fahrenheit se convirtió en 22, el 32 bajó, hacemos la resta nuevamente primero, porque es lo que está entre paréntesis, 22 menos 32, que es menos 10 se multiplica por 5 y ese resultado se divide entre 9 y así obtenemos menos 5,56 centígrados.
También podríamos hacer 5 novenos por menos 10 y obtendremos el mismo resultado. Punto 5. Expresar en litros las siguientes cantidades. 350 centímetros cúbicos, 12,5 decímetros cúbicos, 56 mililitros, 1790 mililitros, 54 decímetros cúbicos y 0,46 centímetros cúbicos. Para empezar, vamos a ver cuáles son las equivalencias que vamos a utilizar en estos casos. Sabemos que un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos o que un litro equivale a 1000 mililitros. ¿Sí? Entonces, notemos que centímetros cúbicos y mililitros coinciden numéricamente, razón por la cual un mililitro debe ser un centímetro cúbico. Un metro cúbico son 1000 litros y un mililitro un centímetro cúbico, justo lo que decíamos anteriormente al haber notado esto. Y un decímetro cúbico es un litro. Aquí también vamos a trabajar con el método del factor unitario. El método del factor unitario es el que vimos en los puntos anteriores, donde multiplicábamos a una cantidad por una fracción para convertir la unidad. Pero no vamos a escribir todas las fracciones posibles, porque ya con lo visto anteriormente, con lo explicado, va a ser fácil que te des cuenta de armar una fracción con esta equivalencia. Y vas a armar solamente la que te conviene. Aquí podrías poner, por ejemplo, un litro sobre 1000 centímetros cúbicos o 1000 centímetros cúbicos sobre un litro, dependiendo de lo que te convenga. Entonces vamos a hacer el planteo de manera directa conociendo estas equivalencias. Vamos con el primero. 350 centímetros cúbicos. Tenemos que expresar, recordemos que todos los valores los tenemos que expresar en litros. Entonces vemos cuál es la equivalencia aquí entre litro y centímetro cúbico. Dijimos que un litro son 1000 centímetros cúbicos. Entonces tenía la posibilidad de poner 1000 centímetros cúbicos arriba y un litro abajo, o como está, un litro abajo y 1000 centímetros cúbicos arriba. Elegimos abajo, perdón. Entonces, elegimos poner centímetros cúbicos abajo, ¿por qué? Porque nos interesa que se simplifique centímetro cúbico con centímetro cúbico y nos quede la respuesta en litros. Multiplicamos 350 por 1 sobre 1000 y nos da 0,35 litros porque fue la unidad que nos quedó. Centímetro cúbico se simplificó. Ahora, 12,7 decímetros cúbicos debemos expresar en litros. Recordemos la equivalencia, un decímetro cúbico igual a un litro. Es fácil deducir en este caso cuál es el resultado, pero vamos a trabajar con las unidades. Expresamos esto como una fracción en la cual nos conviene poner decímetro cúbico en el denominador, porque ponemos este número aquí para multiplicarlo por la fracción y nos damos cuenta de que si ponemos decímetro cúbico abajo se podrá simplificar. 1 dividido 1 es 1, así que hacemos 12,7 por 1 y nos da 12,7, obviamente el mismo número porque estamos multiplicando por la unidad, pero lo importante es que la unidad de medida que nos quedó en este caso es litro, que es lo que nosotros efectivamente queríamos. Vamos al siguiente, 56 mililitros. Multiplicamos entonces 56 mililitros para expresar en litros por esta fracción, ya que sabemos que un litro equivale a 1000 mililitros según las equivalencias que vimos al inicio del video. Ponemos la fracción de esta manera y no invertida porque queremos que los mililitros se simplifiquen, y escribiendo la fracción de esta manera y no como 1000 mililitros sobre un litro, vamos a poder simplificar mililitro con mililitro. Si la escribimos así, no vamos a poder hacer esa simplificación. Simplificamos entonces y multiplicamos 56 por 1 sobre 1000 y nos da 0,056 litros, que es la unidad que nos quedó luego de simplificar. Inciso D, 1790 mililitros debemos expresar en litros. Multiplicamos entonces 1790 mililitros por un litro sobre 1000, ya que sabemos que un litro son 1000 mililitros y ponemos el 1000 abajo para poder simplificar. 1790 por 1 sobre 1000 nos da 1,79 litros. Inciso E, 54 decímetros cúbicos. Tenemos que expresar esto en litros. Multiplicamos
el número de la consigna por un litro sobre un decímetro cúbico. Ya que sabemos que un litro es un decímetro cúbico, ponemos el decímetro cúbico abajo para que se pueda simplificar y multiplicamos 54 por 1 sobre 1, o lo que sería lo mismo 54 por 1, que nos da 54. Pero la unidad cambió de decímetro cúbico al litro, ya que fue la unidad que nos quedó. Último inciso, 0,46 centímetros cúbicos debemos expresar en litros. Tomamos este valor, lo escribimos y multiplicamos por la fracción en la que podemos ver reflejada la equivalencia entre litro y centímetro cúbico. Un litro son 1000 centímetros cúbicos. Ponemos el 1000 centímetros cúbicos abajo para que se pueda simplificar. Centímetro cúbico con centímetro cúbico y multiplicamos 0,46 por 1 sobre 1000, obteniendo de esa manera 0,00046 litros, que fue la unidad que nos quedó. Cálculo de peso molecular, número de partículas y número de moles. Punto 6. Calcular el peso molecular de los siguientes gases. Tenemos acá las fórmulas moleculares de distintos gases. Para empezar, tenemos que aprender a leer en la tabla periódica, ¿sí?, cuáles son los datos que me aportan. Tenemos el número atómico, símbolo químico, nombre, masa atómica. Y tenemos que aprender a extraer esos datos de la tabla que tengamos. Siempre en una tabla nos aparece un elemento como ejemplo y nos dicen qué datos están ubicados en los distintos lugares de cada una de las casillas. Entonces, dependiendo de la tabla que tengamos, tenemos que fijarnos bien qué datos aparecen en cada una de las casillas. En este caso tenemos la masa atómica en este lugar, 55,845 para el hierro, que se puede redondear como 56 para cálculos prácticos. A continuación, los cálculos estarán realizados habiendo realizado este tipo de redondeos que mencionamos. Vamos entonces a ver cómo se desarrolla esto. El inciso A tiene esta fórmula de este gas que se llama ácido cianhídrico. Vamos a darle un poco más de zoom para poder explicar. El ácido cianhídrico es HCN. Notemos que en esta fórmula molecular tenemos un hidrógeno, un carbono y un nitrógeno. Por lo tanto, para calcular la masa molar, tendremos tres términos. Un término para cada elemento. Un término para el hidrógeno, un término para el carbono y un término para el nitrógeno. La masa molar del hidrógeno es 1 gramo. Y como tenemos un solo átomo, pondremos 1 solo gramo para el hidrógeno. La masa molar del carbono es 12, por lo tanto para el carbono pondremos solamente 12 gramos. Y la masa molar del nitrógeno es 14, por lo tanto pondremos 14 gramos. Y sumaremos todo, 1 más 12, 13, y 13 más 14, 27 gramos por cada mol de esta sustancia. Vamos al siguiente, al inciso B, donde tenemos sulfuro de hidrógeno, así se llama este gas, donde tenemos 2 átomos de hidrógeno y 1 de azufre. Como tenemos 2 elementos, tendremos 2 términos. Tenemos la masa del hidrógeno según la tabla periódica, que es 1 gramo, y del azufre 32 gramos. Tenemos 2 términos, pero notemos de que tenemos 2 átomos por molécula, 2 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, en el primer término, que se corresponde con el hidrógeno, multiplicaremos esa masa por 2 porque tenemos un subíndice igual a 2 para el hidrógeno. Entonces tenemos 2 por 1, 2, más 32, 34 gramos por cada mol de este gas. Vamos al siguiente gas, el del inciso C, que se llama amoníaco, NH3. Donde tenemos el primer término para el nitrógeno, el segundo término para el hidrógeno. Tenemos 3 hidrógenos, por lo tanto multiplicamos la masa del hidrógeno por 3 y tenemos un nitrógeno.
que podríamos decir que multiplicamos al 14 por 1, pero directamente no los escribimos. Entonces tenemos la masa del nitrógeno y la masa del hidrógeno multiplicada por 3. Separamos en términos 3 por 1, 3, más 14, 17 gramos por mol para esta sustancia. La siguiente sustancia, cloro molecular, o sea, cloro 2. La masa molar, según la tabla periódica, es 35,5 gramos para el cloro, pero como tenemos 2 átomos de cloro por cada molécula, multiplicaremos esto por 2. Pero estamos hablando de moles. Entonces, en un mol de cloro tendríamos 2 por 35,5 gramos, o sea, 71 gramos por cada mol. Siguiente gas, dióxido de nitrógeno. Dióxido de nitrógeno. 2 oxígenos, un nitrógeno, quiere decir dióxido de nitrógeno. Tenemos dos términos, un término para el nitrógeno y otro término para el oxígeno. La masa del nitrógeno es 14 y tenemos un solo átomo por molécula. Y aquí tenemos 2 de oxígeno, por lo tanto la masa de oxígeno, que es 16, la multiplicamos por 2. Separamos en términos, primero multiplicamos 2 por 16, 32, 32 más 14, 46 gramos por mol, que sería la respuesta para este gas. Siguiente, dióxido de azufre. Esta es la fórmula molecular, 2 oxígenos, 1 azufre. La masa molar del azufre, 32 gramos. Como tenemos uno solo, se pone simplemente el 32 en ese término. En el otro término tenemos 2 de oxígeno, por lo tanto la masa molar de oxígeno, que es 16, se multiplica por 2. Separamos en términos, 2 por 16, 32, y 32 más 32 es 64 gramos por mol. Siguiente gas, bromuro de hidrógeno. Tenemos aquí la fórmula molecular, tenemos un hidrógeno y un bromo. Por lo tanto, sumamos la masa molar que extraemos de la tabla periódica del hidrógeno, que es 1 gramo, y del bromo, que es 80 gramos. Como no tenemos subíndices distintos de 1 en esta fórmula, simplemente sumamos 1 con 80 porque tenemos 1 de hidrógeno y 1 de bromo. 80 más 1, 81 gramos por mol. Siguiente, óxido de dinitrógeno, que es un gas hilarante. Óxido de dinitrógeno. Tenemos 2 nitrógenos, por lo tanto, la masa molar del nitrógeno, que es 14, la multiplicaremos por 2 debido a este subíndice. Y aquí tenemos el término del nitrógeno. 1 de oxígeno, por lo tanto, sumamos solamente 16, que es como decir 1 por 16. 2 por 14, 28, 28 más 16, 44. ¿Qué sería la respuesta para este inciso? 44 gramos por mol. Monóxido de carbono. Mono quiere decir un oxígeno. Monóxido de carbono. 1 de carbono y 1 de oxígeno. La masa del carbono es 12. La masa del oxígeno 16. Como tenemos uno de cada uno, solamente sumamos 12 con 16 y obtenemos 28 gramos por mol. Último, fluoruro de hidrógeno. Esta molécula tiene un átomo de hidrógeno y un átomo de flúor, razón por la cual para calcular la masa molar tenemos 1 gramo para el hidrógeno y 19 gramos para el flúor. Sumamos 1 más 19 y obtenemos 20 gramos por mol.